Bien, voy a comenzar el tema. Es un tema muy importante en esta especialidad, que es la amenaza de parto pretérmino, sus consecuencias y lo que debemos o no debemos hacer. Es importante para mí que ustedes puedan entender lo que es amenaza de parto prematuro. Cualquier duda me la hacen saber, por favor. En realidad, la amenaza de parto pretérmino es la presencia de las contracciones uterinas entre la semana 22 a 36,6. Antes de las 22 semanas le llamamos aborto y después de la 37 ya es de término. Pero para que exista este término de amenaza de parto pretérmino tiene que tener unos requisitos. Y los requisitos son que tenga una frecuencia de contracciones por lo menos de 2 contracciones en 10 minutos. Y que el orificio cervical se haya borrado en un 50% o menos. Normalmente la longitud del cérvix tiene alrededor de 3 a 5 centímetros. Entonces decimos que se vuelva a la mitad, o sea, corte en la mitad, para pensar de que estamos tratando de amenaza pretérmino. Y finalmente, que tenga una dilatación igual o menor a 3 centímetros. Algunos autores dicen que sea de 2 centímetros. Pero con estos criterios ya estamos hablando de amenaza de parto pretérmino. Entonces a lo primero llamamos dinámica uterina y a lo segundo llamamos, y tercero, modificaciones cervicales. Para la OMS, parto pretérmino es aquel que ocurre antes de las 37 semanas y parto prematuro, según la OMS, menor de 22 semanas llamamos aborto. El límite son los 500 gramos de peso y o 25 centímetros de longitud cefalonalgas. Entonces ese es el límite. Si nos dicen 23 semanas ya es parto prematuro. Si nos dicen 21 ya es aborto. ¿Entienden? Eso es que espero que quede claro. Para la Sociedad de Ginecología de Buenos Aires, parto pretérmino es aquel niño que ha nacido vivo después de las 22 semanas y el límite 36,6. Entonces, casi lo mismo que dice la OMS, pero bueno, estamos tratando de identificar a qué llamamos. Se dice que la amenaza de parto pretérmino es un proceso clínico sintomático, como habíamos mencionado, con la aparición de contracciones uterinas, acompañado de modificaciones cervicales, y que esto nos puede llevar a un parto prematuro. Entonces, fíjense nuevamente acá, contracciones menor de 3 en 10 minutos, con 30 segundos de duración, y que tenga un borramiento menor al 50% y dilatación a menor a 3 centímetros. El parto pretérmino es aquel que ocurre nuevamente, insisto, entre las 22 a 37 semanas, pero ya hablamos de parto cuando ya la dilatación es mayor a 3, mayor a 4 centímetros, el borramiento es mayor a 50% y las contracciones son más de 3 en 10 minutos. Entonces, acá tienen que entender que las contracciones podemos hablar de intensidad. Decimos que intensidad una cruz es cuando se pone duro el abdomen, pero aún palpamos bien las partes fetales. Intensidad dos cruces, cuando palpamos las partes fetales más o menos, e intensidad tres cruces, cuando no palpamos partes fetales y el útero se lo siente intensamente duro. Esto es importante, este cuadro de acá abajo, que lo pueden ver con estos fetos en verde, para poder determinar la edad gestacional y la clasificación que tendríamos que darle. Aquí está el límite, que es 22 semanas, que es aborto, y aquí 28 semanas, que le dan el término de prematuro extremo, por toda la prematurez que tiene. O sea, hablamos de 22 a 28. De 28 a 31 es un neonato muy prematuro, de 31 a 34 prematuro moderado, de 34 a 36 prematuro tardío, y de término 40 semanas. Es importante que entiendan esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en la cabeza de que ese
el de siete mesino, que es bonito, que es bueno, que tiene suerte, creencias populares. Por otro lado, también es importante entender que los siete vecinos no son saludables, son personas que no han madurado. Es cuando una fruta ustedes la sacan madura del árbol, no es la misma que ya que la sacan verde y tratan de madurarla a la fuerza, pues en un lugar adecuado. Entonces es muy peligroso esto en ese sentido y el bebé muchas veces tiene problemas a la larga. Entonces, nuevamente aquí volvemos a repetir, según la edad gestacional, prematuro extremo, menor de 28, pretérmino 28 a 31, moderadamente 32 a 33,6 y tardío 34 a 36,6. Según el peso al nacer, decimos es extremadamente bajo cuando pesa menos de 1.000 gramos, muy bajo de 1.000 a 1.455 y bajo peso de 1.500 a 2.500. Entonces, vale la pena identificar esto. ¿Qué es lo que pasa cuando hay parto prematuro? A corto plazo, primero, el primer problema es el problema de la adaptación del feto al medio ambiente y aparece el distrés respiratorio. Por la gran prematurez puede llegar a tener hemorragias interventriculares, una enterocolitis necrotizante, puede hacer sepsis por la inmunodepresión extrema, una displasia broncopulmonar y un ductus persistente por la prematurez que trae. Entonces, estas complicaciones pueden llevarnos a muerte neonatal temprana. Actualmente se acepta unánimemente que nacer prematuro aumenta a tener más riesgos durante la vida adulta. Les voy a mostrar a algunas personas muy famosas que prácticamente pues llegaron a ser artistas pero con alguna deficiencia o algún trastorno y otros no. Por ejemplo, una de las cosas más complicadas que tiene es la parálisis cerebral, los prematuros, que va como número uno. Y para esta parálisis cerebral, pues tratamos de utilizar algún medicamento para prevenir y lo que hoy día llamamos la neuroprotección. Pueden llegar a tener ceguera, sordera, desarrollo neurológico. Se ha mencionado algo del autismo que realmente puede deberse a la prematurez, pero no estamos 100% seguros. Trastornos de déficit de atención, síndrome metabólico. Aquí, por ejemplo, nos dan una, un ejemplo. Por ejemplo, Steve Wonder es un famoso cantante americano que nació en los 50 y él fue un prematuro. Y durante toda su vida fue afectado por la ceguera porque tenía una retinopatía de prematuridad que lo dejó ciego. Pero fíjense, tuvo una prodigiosa voz. Miren estos prematuros famosos que fueron brillantes en la historia. Napoleón Bonaparte, Víctor Hugo, que es un famoso escritor, Winston Churchill, un estadístico y político británico, Albert Einstein, que fue un genio. Fíjense, Ana Pavlova, una bailarina famosísima, Isaac Newton, Charles Darwin, Pablo Picasso, y un actor de esta época, todavía que se lo ve, Michael J. Fox. Fíjense, personas famosísimas fueron prematuros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que encontrar en estos prematuros? En la amenaza, de hecho hay que valorar a la paciente. Hay que datar la edad gestacional, determinar con precisión cuántas semanas tiene, determinar la edad gestacional exacta para no tener problemas y para ver qué es lo que está pasando con ella. Es muy importante, chicos, esto por favor grábense en la cabeza todo el tiempo, esto hablo a los estudiantes. ¿Qué ecografías debo pedir a las pacientes? Las ecografías del primer trimestre son dos. Una es la inicial a cualquier edad gestacional temprana y la segunda entre las 11 a las 13,6 semanas. Es la ecografía de screening de aneuploidías, que me sirve para detectar oportunamente si hay algún problema con el feto. Y esta es la ecografía que me permite de alguna manera determinar. Entonces, la ecografía, el gold estándar en el mundo entero en esta especialidad es el ultrasonido, definitivamente.
Posteriormente vamos a ir chequeando, por ejemplo, qué debemos hacer. Hacer una análisis muy concienzuda para determinar los riesgos de amenaza de parto preterno. ¿Cuáles son los riesgos que tienen? ¿Qué personas pueden tener riesgos? Personas que se han hecho un cerclaje. Cerclaje es cuando el cuello del cérvix está dilatado de una manera, pues sin que hayas hecho nada. Entonces, le has puesto unos puntos y eso es cerclaje. Es como que se lo hubiera cerrado con una bolsa, a la bolsa lo hubiera cerrado con un hilo y eso es cerclaje. Entonces, antecedente de parto prematuro de otros embarazos, abortos tardíos, gestaciones múltiples. De hecho, fíjense, la gestación múltiple no es algo bueno, es algo bonito, podría decirlo. Qué bonito es tener dos hijos de uno solo o tres, pero generalmente son prematuros. Entonces, la naturaleza del ser humano debería ser que solamente nazca un bebé y no dos o tres, que eso no es bueno. Hoy en día, por las nuevas técnicas de fertilización asistida, pues existen embarazos múltiples. ¿Cuáles son los de bajo riesgo, las que no cumplen este criterio? Es importante detectar patologías que contraindican a la tocolisis. Por ejemplo, la tocolisis quiere decir cómo yo puedo evitar de que sigan con las contracciones. Desprendimiento de placenta, desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, corioamnionitis, malformaciones fetales, placenta previa con sangrado. Estas patologías me contraindican a que yo le tengo que hacer una tocólisis o le tengo que detener el parto para que pueda continuar el embarazo. En estas condiciones no puedo de ninguna manera hacer una tocólisis. Es importante determinar el origen del dolor, cuál será la causa. Y generalmente estas son las causas que me llevan o pueden también condicionar o simular una patología de estas y decir, puede ser también una pielonefritis, una litis renal, una peritonitis, un cólico intestinal, una colelitiasis, una pancreatitis, cualquiera de esas patologías me puede simular una amenaza de parto prematuro por el dolor sobre todo. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que descartar estas probables patologías para centrarme y decir es una amenaza de parto prematuro. En la exploración obstétrica voy a comprobar que evidentemente hay frecuencia cardíaca fetal, voy a ver el abdomen, voy a valorar, voy a determinar la altura uterina, voy a determinar el feto en qué posición está, en qué situación, en qué presentación y si hay contracciones o no. Probablemente poniendo un espéculo visualizaré si el cérvix está o con ruptura de membranas, o hay sangrado, o hay secreciones, o definitivamente hay salida de líquido, o hay algo. Entonces, y paralelamente, finalmente, en la exploración semiológica en obstetricia, tengo que terminar con un tacto vaginal, valorando las características del Bishop. El Bishop es una manera de determinar y detectar cómo está el cérvix, en qué posición, en qué dilatación, en qué cuánto de acortamiento, cómo están las membranas. Eso me sirve para valorar el índice de Bishop. Las contracciones uterinas. ¿Qué es lo que sucede con las contracciones? Producen mucho dolor en todo el hipogastrio y se va hacia la espalda. A veces no se puede percibir dolor y comienza a dilatarse. Personas que tienen sobre todo una gran tolerancia al dolor o que son personas que han hecho yoga o algunas cosas, como que dejan que se dilate sin que se den cuenta. Entonces esa sensación de presión o rigidez abdominal, sensación de peso en la vagina, porque como va procediendo el triple gradiente descendiente que han debido entender ya en la fisiología el trabajo de parto, que va del fondo hacia la vagina, entonces hay una sensación que va hacia abajo y la persona, la mujer tiene como que ganas o de defecar o de orinar a cada rato. Entonces esa sensación es desagradable. Y con el tiempo esto, pues por supuesto, va aumentando, los periodos van intensificándose y se puede percibir en todo el abdomen. Hay que diferenciar y hacer a las 28 semanas para podernos dar cuenta que las contracciones de Braxton Hicks son fisiológicas,
que el útero se contrae con la finalidad de poner al feto en una posición de cabeza, pues nos sirven, pero no son dolorosas, no son intensas y no tienen por qué producir molestia en la paciente. ¿Cómo debemos enfocar la amenaza de parto pretérmino? Primero, hay que determinar la edad gestacional de la paciente 100%. Valorar si tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, qué tal si está con infección urinaria, con secreción vaginal, qué tal si tiene algo más que esté condicionando las contracciones. Hay que tratar de ubicar cuál es la causa probable para poder tratarla. Hay que evaluar en ese momento tanto a la madre como al feto y ver el pronóstico que le podríamos dar. ¿Qué causa esta amenaza de parto pretérmino? Fíjense que es de causa idiopática en un 39%, iatrogénico un 33% y una ruptura de membranas en un 28%. Las causas de inicio espontáneo de labor de parto y la ruptura de membranas son casi el 70%. Hay causas iatrogénicas, por ejemplo, una caída, un accidente, infecciones ascendentes como infección vaginal, infección urinaria, sobredistensión uterina en caso de que exista embarazo múltiple o incompetencia cervical en pacientes que ya habíamos hablado de esto, que tienen una dilatación anormal del cérvix. Se dice que de hecho hay una relación genómica, hay un componente genético que está asociado a embarazos múltiples en algunos lugares y familias que sugieren que tienen un componente genético. Y se ha hecho muchos estudios y se ha determinado que realmente hay una alta probabilidad de que en siguientes embarazos pueda llegar a tener esto. ¿Qué marcadores clínicos y paraclínicos puedo utilizar? Vuelvo a reiterar, la ecografía transvaginal es el gold estándar, 100%. Para poder nosotros determinar esta amenaza de parto pretérmino, hacemos una ecografía entre las 24 y 34 semanas para determinar la longitud cervical. A medida que va aumentando el embarazo, pues se va acortando de manera natural o fisiológica. Pero, si a las 20 semanas tengo un cervix de 5 milímetros, eso se va a salir. A las 34 semanas que tenga 25 milímetros de cervix, eso es normal. Entonces, voy a tratar de asociar esta dilatación cervical con este problema, pues de alguna manera. El examen de la longitud cervical es demasiado importante y debo hacerlo entre las 20 y 34 semanas para ver si existen o no existen modificaciones, porque las contracciones condicionan a que se borre y luego se dilate el cuello. La longitud cervical menos de 25 milímetros se asocia a un riesgo relativo de parto prematuro, pero ojo, depende de la edad gestacional. Si es menos de 25 milímetros a las 20 semanas, por supuesto que puede ser, pero a las 34 semanas como ya que es normal, ¿me entienden? Entonces tengo que ir midiendo esto. ¿Qué me puede servir como valor predictivo positivo? La longitud cervical inferior a 18 milímetros a temprana edad gestacional. Un valor predictivo negativo, una longitud superior a 30 milímetros. O sea, me está alertando muchísimo si me dice, puede ser que esto puede desencadenar este trabajo de parto porque está corto el cervix, o está largo y está normal, entonces puede ser que vaya por buen camino. La longitud cervical más o menos con 25 milímetros, más contracciones, significa amenaza de parto pretérmino, sobre todo al principio de la gestación, o sea, después de las 20 semanas. Hablamos de amenaza de parto pretérmino, porque ojo, no se olviden, amenaza de parto pretérmino es después de las 22 semanas, no se olviden, hasta las 36,6. Eso es amenaza de parto en ese rango. Entonces, si al principio vemos que tiene un cervix menor de 25 milímetros, es altamente peligroso. Y si la longitud es mayor, la probabilidad de amenaza de parto pretérmino es relativa, independientemente de que haya o no haya contracciones. Aquí está un poco más claro. El riesgo de parto pretérmino según la edad gestacional. Longitud cervical menos de 25 milímetros antes de las 28 semanas, riesgo de parto prematuro. Longitud cervical menos de 20 milímetros entre las 28 y 31 semanas, riesgo de parto prematuro. Longitud cervical menos de 15 milímetros a las 32 semanas o más, riesgo de parto prematuro.
Entonces, se define de manera general que las pacientes de alto riesgo son aquellas que tienen un cervix menor a 15 milímetros, intermedio con un cuello de 15 y 25 y de bajo riesgo mayor a 25 milímetros. Ojo, estas son preguntas de examen. ¿Cómo yo debo abordar esto? La cervicometría puede realizarse por vía abdominal, transperineal y transvaginal. De hecho, sin duda alguna, me voy directamente abajo. La ecografía transvaginal es la ideal para poder visualizar el cuello. Se ha reportado hacer ecografía transperineal, o sea, a través del periné por fuera, pero pues, sobre todo en pacientes que tienen sangrado o tienen ruptura de membranas o están con placenta previa, y estas condiciones que no permiten un ultrasonido. O la abdominal, definitivamente, que me da una mala visualización. De hecho, pues la ecografía transvaginal me permite una mejor visualización. ¿Qué podemos hacer? De hecho, la longitud cervical a través de la ecografía, con una buena historia clínica y la fibronectina fetal, me da una sensibilidad casi el 100%, con una especificidad de un 95%. Y existe un 10% de riesgo de parto prematuro en los siguientes 7 días de intervención, si es que hay alguna alteración. La predicción del riesgo de parto pretérmino puede hacerse en dos momentos: en el primer trimestre, entre las 11 y 13.6, y en el segundo trimestre, entre las 18 a las 23.6 semanas, donde yo voy a pedir la longitud cervical y poder ver esta situación. ¿Qué es lo que, qué parámetros tenemos en el cervix? ¿Qué podemos ver? Presencia o ausencia del funelín, que se llama, se les voy a mostrar una imagen, anchura del funelín, longitud del funelín y dilatación del canal cervical. El funelín, ¿qué es? Es un cambio anatómico, morfológico y secuencial del cervix durante el embarazo en forma de Y, U y B, describible como el cuello uterino se borra en el canal cervical. Aquí, miren, este es el cuello, estas son las membranas y aquí me permite ver que está como T, fíjense, este es el cervix, aquí está como Y, aquí está como V, las membranas se vean acá y aquí está como U. La primera Y, también descrita en T normal, forma triangular o de embudo, normal. La segunda curva exageradamente en U y la tercera un fundelín como la B. Separación del orificio cervical interno de 5 milímetros o más. El hallazgo de funelín, independientemente del cervical, no incrementa el riesgo de parto prematuro. Pero sí, de hecho, el cuello en embudo y acortado es predictor de parto prematuro antes de las 35 semanas con una sensibilidad del 100%. Qué importante es ver esto, y esto la persona que hace la ecografía me lo puede ver fácilmente. Recordemos que la longitud cervical está más o menos de 3 centímetros a 5 en teoría. El cuello corto mide menos de 3. Hay diferentes tipos de corte. Aceptación general, medición por ultrasonido transvaginal, menos de 25 milímetros. Pacientes con cuello corto, riesgo significativamente mayor de parto prematuro. La eficacia de la cervicometría estaría relacionada con la edad de gestacional de la paciente. Si se acuerdan, esto es lo que les mostré. Y esto también es pregunta de examen por si acaso, así que vayan grabándose lo que les estoy hablando. ¿Qué podemos hacer y qué se recomienda? Primero, medición de la longitud cervical universal, 18 a 24 semanas de gestación, clave. Podríamos utilizar progesterona por vía vaginal con un cervix menor a 25 milímetros, independientemente que tenga antecedentes de parto prematuro o no. La medición de la longitud cervical también es útil como predictor de parto pretérmino, aún en aquellas mujeres que presentan dilatación y que ya recibieron tratamiento. O sea, qué importante es medir el cuello, la longitud que tiene, y de hecho la aparición de estos signos marcadores como la Y, la U, la T, son clave también que me pueden ayudar. Las pacientes que presentan dilatación y un cervix menor de 25 tienen altísimo riesgo a corto plazo de producirse un parto pretérmino. Hablamos ahora de otra cosa importante, que es la fibronectina fetal, que entre las semanas 20 y 34 aparece semanas
con riesgo de parto preterno. La fibronectina es una proteína extracelular que está en las membranas, en la adhesiva y en el líquido amniótico. ¿Cuál es su función? Es una adhesividad entre el feto y la superficie interna del útero, en la interfase corio-decidual. Es importante entender que después de la implantación del sacro aparece la fibronectina en secreciones cervicovaginales y puede encontrarse normalmente antes de las 20 semanas o 22 semanas y al final del embarazo. Si encontramos entre la 24 y 34 es poco frecuente y puede indicar que las membranas se están separando de la decidua y tiene un valor mayor a 50 nanogramos por ml, representa un riesgo de parto prematuro. Entonces, la presencia de fibronectina fetal entre las 24 a 34 semanas me puede condicionar a que se desencadene un parto prematuro. O sea, ya estamos hablando de longitud cervical, fibronectina fetal, actividad uterina. Con todos esos datos yo puedo ya sugerir de que una persona puede ir directamente para un parto prematuro. ¿Cuándo está contraindicada la fibronectina fetal? El dosaje, cuando hay ruptura de membranas o hay una dilatación mayor a 3 centímetros. Cuando hay cerclaje, cuando hay placenta previa o cuando hay exploraciones y relaciones en menos de 24 horas. Entre las semanas 24 y 36 en secreciones vaginales antecede al parto. En 3 o más, tiene una sensibilidad de 82%, especificidad de 83%. Valor predictivo positivo 83, negativo de 81. O sea, ¿qué significa esto? Que sí me puede ser útil, pero no con estas condiciones. Ruptura de membrana, placenta previa, cerclaje, exploración, relaciones en 24 horas. Ahí no me es tan útil la fibronectina, pero sí me es útil cuando no existen estos factores de riesgo y yo puedo detectar oportunamente. Un resultado de fibronectina positivo no es muy predictivo de parto prematuro. Ya les digo que esto es importante asociarlo pues a la longitud corta de cervix y también a lo que habíamos hablado de la presencia de alteraciones o contracciones. Se asocia a mayor riesgo a parto prematuro y complicaciones neonatales. Sugiere la necesidad de monitorear a la embarazada. Un resultado negativo altamente predictivo de que no se producirá parto prematuro en las siguientes 2 semanas. ¿Me entienden? Es súper importante esto, porque esto es también pregunta. Resultado negativo significa menor a 1% de riesgo de sufrir parto prematuro en las siguientes 2 semanas. Cochrane en el año 2018, perdónenme un segundito, estoy con mi celular conectado y me está incomodando. Lo voy a tratar de parar. Cochrane en el año 2018 revisó 6 estudios controlados aleatorizados de 546 mujeres con signos en trabajo de parto prematuro entre 23 y 34 semanas. Evidencia de baja calidad debido al bajo número de mujeres y la amplia variación en los hallazgos. Se encontró que el número de nacimientos antes de las 37 semanas puede reducirse ligeramente cuando las mujeres y sus médicos conocen los resultados de la prueba. Denme un segundito, por favor, les pido. Los chicos me escuchan, ¿verdad? Doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, fíjense lo que hizo Cochrane. Entonces, al hacer el estudio, vio que la fibronectina fetal no era 100% útil. Entonces,
Dijo que el resultado de la fibronectina fetal puede provocar poca o ninguna diferencia. Entonces, ¿qué debo hacer? No me puedo aferrar a la fibronectina. Pero si la fibronectina se me asocia ¿cómo se llama esto? Se me asocia a clínica y además de esto se me asocia la fibronectina a actividad uterina, se me asocia un cuello corto, entonces me es demasiado útil ya también, ¿verdad? Entonces es importante entender eso, que debo darme cuenta yo de que es así. Por eso Cochrane hizo esos estudios y pues un poco desbarató esta situación. El 2018 nuevamente hizo un estudio aleatorizado en otro tanto de mujeres y no hay ninguna diferencia prácticamente en este sentido. ¿Qué marcadores clínicos y paraclínicos me sirven y son útiles? ¿Qué significa? Que de hecho estas revisiones de parto prematuro con la utilización de la fibronectina puede ser útil, pero como les digo, es mucho más útil cuando tiene cosas adicionales y solamente me sirve como factor pronóstico para 2 semanas para prevenir o para pronosticar que se va a producir un parto prematuro. También hablamos de las citoquinas inflamatorias, que dice que es importante entender que el punto crítico es en la asociación entre reacción inflamatoria y el trabajo de parto pretérmino en la producción de metabolitos del ácido araquidónico en respuesta a las citoquinas, debido a que se produce prostaglandinas E2, que es un potente uterotónico. Por ejemplo, el misoprostol es una prostaglandina también. Dentro de las teorías del parto está esto. Dentro de las teorías del parto, no se olviden que una de ellas es, casualmente, la liberación de prostaglandinas. Por eso, por ejemplo, cuando existe amenaza de parto, la mayoría se deben a infecciones urinarias. Y entonces hay que tratar la infección urinaria para que podamos prevenir. ¿Ya? Bien. También dice que nos pueden servir los marcadores de estrés, como el cortisol. Los niveles de esta hormona se elevan hasta 100 veces más durante el embarazo y en el tercer trimestre, antes del parto. El aumento está asociado a una disminución de la proteína que lo liga, que permite el aumento de niveles séricos de la hormona. Entonces es importante entender que estos marcadores también me sirven y está también dentro de las teorías del desencadenamiento del trabajo de parto. Esto, por ejemplo, se determinó algunos estudios que podían verse, por ejemplo, fíjense, estudios que se los realizaron en saliva, con una sensibilidad 71%, especificidad 77%, un bajo valor predictivo y un bajo positivo y un bajo valor predictivo negativo. Entonces, esto puede condicionar a que tengamos también problemas. Pero todo esto, la sumatoria de todos estos estudios, marcadores, me pueden servir. Pero después de todo esto podemos concluir que la longitud cervical es superior en el puntaje de Bishop para la predicción de parto. O sea, clarísimo está que la longitud cervical es uno de los mejores factores pronósticos. Los métodos convencionales para predecir el parto pretermino dependen de la historia obstétrica, de los factores demográficos, de contracciones uterinas, examen físico, que son poco sensibles e inespecíficos. Y la medición seriada de la longitud cervical mediante ecografía en el segundo trimestre me puede predecir, de hecho, el parto pretérmino. El acortamiento cervical progresivo es un fuerte predictor, y ustedes ya han visto con esas imágenes del funneling de que podemos tener estos problemas y prácticamente nos ayuda de mucho y nos predice. El uso de la fibronectina, donde los valores son superiores a 50 a partir de las 22 semanas, se han asociado a parto prematuro también. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, de hecho, primero, maduración pulmonar, medidas generales, útero inhibición,
tratar la causa que está condicionando las contracciones y tratar de hacer neuroprotección si es inminente el parto prematuro. ¿Cómo debo hacer la maduración pulmonar? Con el uso de corticoides en parto entre las 24 a 34 semanas. En pacientes con hemorragia preparto con riesgo de parto prematuro. En RPM sin coriomielitis. Cualquier condición materna que requiera resolución obstétrica inmediata. Pónganse, paciente cardiópata descompensada, pues hay que hacerle maduración. Inmediatamente el uso de corticoides. ¿Cómo se debe usar? 12 miligramos intramuscular por 2 dosis de betametasona o 4 dosis de 6 miligramos cada 12 horas de dexametasona, endovenosa o intramuscular. Se dice que esto es clave, muy importante. Pregunta de examen también. El beneficio máximo de la maduración pulmonar con corticoides es entre las 24 horas y los 7 días siguientes. ¿A qué edad gestacional debo hacer? 24 a 34 semanas. Listo, suficiente. Solamente está indicado una sola dosis. No hay dosis profilácticas posteriores. O sea que es inminente. Si yo utilizo el corticoide, debo utilizarlo inmediatamente y resolver el embarazo en 7 días. Si no, no sirve. Dosis repetidas de corticoide. El riesgo reaparece mayor a 14 días, se han iniciado una tanda completa. Y si el riesgo reaparece en 7 primeros días, no es necesario el corticoide. Entonces es importante entender que mejor una sola dosis de dos, o sea, una sola vez de 2 dosis. Los efectos de dosis repetidas de esteroides pueden alterar y producir efectos adversos en el crecimiento de los pulmones, mielinización cerebral, reducción del volumen cerebral fetal, adelgazamiento de la retina y retardo del crecimiento fetal. Eso es importante que entiendan, chicos, y eso es pregunta de examen. No se debe volver a utilizar una siguiente dosis de corticoides para madurar. Yo solo debo usar si voy a interrumpir el embarazo. Si no puedo tener estas consecuencias en el feto y en la madre, pues infecciones. Tengo que saber manejar durante qué edad gestacional, porque no es lo mismo un prematuro menor de 24 semanas, que prácticamente es bien difícil manejarlo. No es lo mismo entre las 24 y 34 semanas, que sí me es útil el corticoide, y tampoco es lo mismo entre las 34 y 37 semanas. Ahora, ¿cuál es mejor? Se ha comprobado que la betametasona es mucho más efectivo que la dexametasona. ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo las dosis que hay que utilizar. La dexametasona son 4 pinchadas, la betametasona son solo 2. Altísima evidencia científica del uso útil de esto. Pueden ustedes ver el gráfico de Cochrane, es prácticamente la altísima, es el gráfico que refiere todo lo bueno en estadística que aparece con el uso de corticoides. Gracias a este trabajo con corticoides se pudo hacer ese gráfico que ahorita en este momento es el logo de Cochrane. ¿Qué concluimos? Primero es importante ver a qué edad gestacional estamos con una amenaza de parto pretérito. Determinar el estadio clínico de la madre y el feto de riesgo. Estudiar el uso de la maduración pulmonar, elección, fármaco y dosis. Revalorar si es que tenemos que administrar, pero no vale la pena. Nunca hay que sobredosificar, porque ya les he demostrado que existen problemas serios con el feto. Siempre es importante apoyarse y ver qué estudios puedo utilizar en estos pacientes. De hecho, las maduraciones, el uso indiscriminado es dañino, no vale la pena, ¿ya? ¿Será que vale la pena utilizar inhibidores de la contracción? Pues sí vale la pena. Existen en 3 eventos: despolarización de la membrana, liberación del calcio y deslizamiento de proteínas clonales. ¿Qué medicamentos debo usar o qué debo hacer para poder evitar este problema? Los inhibidores de la contractilidad uterina, lo que nos sirven de mucho es para poder evitar que existan contracciones. ¿Qué debo hacer? Lo primero es que debo tratar la causa para poder
saber qué es lo que está pasando. ¿Cuándo debo utilizar? De hecho, el tocolítico me sirve para disminuir el riesgo de mortalidad perinatal. En la amenaza de parto preterno me sirve para prolongar un poquito, para poder darle corticoides, mientras tanto haga efecto el corticoide para poder yo mejorar esto. ¿Qué puedo utilizar? Calcio antagonistas, antiinflamatorios, depende de la causa. Sulfato de magnesio, agonistas, receptores beta-adrenérgicos, que ya no se utiliza mucho. El mejor, de hecho, es el atosiban porque es un inhibidor de la oxitocina, es su contrario, es su antagónico a la oxitocina, el atosiban, solo que es caro. Debo utilizar AINES cuando hay infección y cuando el embarazo es menos de 32 semanas porque puedo producir un cierre del conducto arterioso persistente. ¿Qué inhibidores están contraindicados cuando no usar? En preeclampsia, eclampsia, malformaciones congénitas, desprendimiento de placenta, insuficiencia placentaria, sangrado materno, inestabilidad. No debo, porque el embarazo tengo que interrumpir ese rato. No puedo yo prolongar un poco más. Solo vale la pena utilizar inhibidores siempre y cuando vaya a prolongar para que haga efecto el corticoide. ¿Me entienden? Eso es importante. Estos son los medicamentos que los aprobaron la FDA, pero en este momento producen muchos efectos colaterales. Preferimos utilizar otros medicamentos. Hemos visto que el sulfato de magnesio de alguna manera produce también uteroinhibición, pero no se ha visto tanto buen resultado como que más bien nos sirve para poder prevenir en el feto que éste pueda tener una parálisis cerebral. Disminuye en un 30% la parálisis cerebral en el feto. Entonces vale la pena utilizar el sulfato de magnesio. ¿Cuáles son los efectos adversos? La depresión respiratoria y reflejos osteotendinos. Puede morir con paro respiratorio si no hacemos algo. Un antagonista de calcio como el nifedipino es uno de los mejores uteroinhibidores que tenemos en el mercado y lo utilizamos bastante bien. Un antiprostaglandínico, de hecho, pues utilizamos en pacientes que tengan problemas como la indometacina, 3 dosis de supositorios rectales para poder uteroinhibir siempre y cuando el factor de riesgo sea una infección. Este es el mejor porque es un antagonista de la atosiban. ¿Cuál es la desventaja? Que es caro. En nuestro país existe, pero es carísimo. $500 las 2 ampollas. ¿También nos sirve la progesterona? Sí, puede ser útil, sobre todo en amenaza de parto prematuro, en embarazos múltiples, lo podemos utilizar en forma rutinaria. ¿Me entienden? ¿Cuál es la efectividad clínica de los tocolíticos en mujeres con labor de parto? Sospechado, confirmado. Los betaminérgicos, inhibidores de prostaglandinas, bloqueadores de canales de calcio, sulfato, todos estos son buenos, pero no tienen un efecto tan importante. Realmente los bloqueadores de los canales de calcio producen menos efectos colaterales y su fácil administración nos ayuda a utilizar. Entonces quedamos en primera línea el atosiban como un es un antagónico de la oxitocina y el nifedipino en primera línea. Y de hecho utilizamos AINES siempre y cuando la persona esté con una infección y esto me permita que sea un antiprostaglandínico como la indometacina. Pero obviamente que tengo que utilizar antes de las 32 semanas. Ojo, ¿puedo usar antibióticos o no? Pues sí, debo utilizar, que me sirve de mucho, siempre y cuando yo detecte la infección. Y si hay causa de infección, tengo que dejarle antibióticos. Si hay causa de parto prematuro, puedo utilizar esto, lo que les había dicho, la neuroprofilaxis. ¿Qué debo dar? Sulfato de magnesio, 4 a 6 gramos en bolo y luego 1 gramo por hora hasta la interrupción del embarazo. No puedo utilizar mucho tiempo, por supuesto, pero yo sé que si este parto o cesárea se va a producir en estas horas, comienzo a utilizar para poder prevenirle, sobre todo, que se tenga una parálisis cerebral. Disminuye en un 30%. ¿Ya? ¿Puedo utilizar antibióticos? Puedo.
En un periodo expulsivo debo hacer una episiotomía importante, evitar amniotomía. ¿Por qué? Porque cuando el niño es muy prematuro y nace por parto puede tener hemorragias en la cabeza y es por eso es importante. Muchas veces tomamos la decisión en parto prematuro o hacerle cesárea para evitar sobre todo estos daños cerebrales importantes. Chicos, creo que me excedí con el tiempo, espero que me puedan disculpar, pero tenía que tratar de dar, porque son un montón de temas en uno solo, que estoy en este momento pues exponiendo. Si alguien tiene una pregunta, estoy dispuesto a contestarla. ¿Alguien que quiera decir algo? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco por su participación y por haberme escuchado. Cualquier cosa estoy pues para resolver o si no me mandan inbox, algún mensaje para poder ayudarles a contestar. ¿Ya? Gracias, chicos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego, doctor.